Los 6 continentes y sus características. América. La denominación América tiene su origen en el nombre de Américo Vespucio, un navegante y cosmógrafo florentino. Se le atribuye ser uno de los primeros en reconocer que este vasto territorio constituía un continente independiente de Asia. Dimensiones. América, ubicada en la zona occidental del planeta, es el segundo continente más extenso, abarcando una superficie total de 42.55 millones de kilómetros cuadrados. Canadá es el país más grande, mientras que San Cristóbal y Nieves, un par de islas volcánicas en el Caribe, son los más pequeños. Población. Con una población cercana a los 1.000 millones de habitantes, los países más poblados son Estados Unidos, con más de 300 millones, Brasil, con más de 200 millones, y México, con más de 120 millones. Los idiomas predominantes son el español, inglés, portugués y, en menor medida, el francés. Además, el quechua y el guaraní son lenguas ampliamente habladas, con más de 8 millones de hablantes cada una. Límites geográficos. América limita con Asia a través del estrecho de Bering, que tiene un ancho de 82.7 kilómetros, conectando Siberia en Rusia y Alaska en Estados Unidos. Sus fronteras naturales incluyen el Océano Ártico al norte, la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico al sur, el Océano Atlántico y el Mar de Bering al este, y el Océano Pacífico al oeste. El Cabo de Hornos, en Chile, marca el punto más meridional del continente. Relieve. La geografía de América se distingue por su variado relieve, desde cadenas montañosas hasta extensas llanuras. En la zona occidental, destaca la cordillera andina, que atraviesa varios países de América del Sur. También se destacan mesetas y macizos en Brasil, Canadá, Perú y Venezuela, así como llanuras notables como la del Mississippi, la Amazónica y la Pampa argentina. Principales ríos: Río Orinoco en Venezuela. Río Mississippi en Estados Unidos. Río Amazonas que discurre por Colombia, Perú y Brasil. Río Colorado que recorre parte de Estados Unidos y México. Río Paraná en Brasil. Río de la Plata que sirve de frontera en Argentina y Uruguay. Río Missouri en Estados Unidos. Asia. Origen del término. La palabra Asia tiene su origen en el griego Asúa, utilizado para referirse a Anatolia, una entidad política situada en la parte occidental de la península asiática. Extensión territorial. Asia ostenta el título de ser el continente más extenso de la Tierra, abarcando una superficie de 44.451.138 kilómetros cuadrados. Además, es la región más densamente poblada. Rusia constituye el país de mayor extensión, mientras que Maldivas, conformado por 1.200 islas, es el de menor extensión. Población. Con una población que supera los 4.000 millones de habitantes, la mayor concentración se encuentra en las áreas costeras. Los países más poblados del mundo se ubican en Asia. Lenguas. La diversidad lingüística en Asia es notable debido al gran número de países en el continente. Entre los idiomas más hablados se encuentran el mandarín o chino, el hindi, el chino cantonés y el árabe. También se hablan idiomas como el inglés, español y francés en algunas regiones. Límites geográficos. Aunque geográficamente Asia y Europa forman el continente denominado Eurasia, muchos geógrafos trazan las fronteras utilizando los montes Urales, una cordillera ubicada entre Rusia y Kazajistán. Norte, Océano Ártico. Sur, Mar Arábigo y Océano Índico. Este, Océano Pacífico, donde convergen el Mar de Bering y el Mar de Filipinas. Oeste, Europa, África, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Mar Caspio. Relieve. Asia presenta una extensa región de mesetas, siendo el punto más elevado el Pamir, en la región del Tíbet, abarcando varios países. De esta región se desprende un amplio sistema montañoso que incluye el Himalaya, así como extensas llanuras que se extienden hasta Siberia en Rusia. Los desiertos, como el árabe y el de Gobi entre China y Mongolia, también son parte destacada del relieve asiático. Ríos principales. Destacan Río Ganges en la India, Río Yangtze en China, Río Éufrates en Turquía, Río Indo en China, Río Obi en Rusia, Río Amur en Rusia. África. Origen del término. Diversas teorías se han propuesto para explicar el origen del nombre África. La más ampliamente aceptada sugiere que los romanos utilizaron el término Afri para referirse a la tribu que habitaba al oeste del río Nilo. Miembros de esta tribu vivían en cuevas, y el nombre podría derivar del bereber, Ifran, que significa cueva, o del fenicio, Afar, que se traduce como polvoriento. Extensión territorial. África, el tercer continente más extenso, abarca una superficie de 30.37 millones de kilómetros cuadrados y es el segundo más poblado, representando el 17% de la población mundial. Límites geográficos. África y Europa están separados por el Estrecho de Gibraltar, mientras que con Asia limita en el Istmo de Suez. Norte, Mar Mediterráneo y Océano Atlántico. Sur, confluencia de los océanos Atlántico e Índico. Este, Mar Rojo y Océano Índico. Oeste, Océano Atlántico.
Población. Con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, África exhibe una alta tasa de crecimiento demográfico, proyectándose que alcance cerca del 25% de la población mundial para el año 2050. Idiomas. El árabe y el francés son los idiomas más hablados en África, junto con una diversidad de lenguas autóctonas como el suajili, el hausa y el yoruba. También se hablan inglés y portugués en algunas regiones. Relieve. El continente africano, situado sobre una antigua placa tectónica en contacto con las placas arábiga y somalí, presenta una extensa meseta en gran parte de su territorio. Predominan las llanuras, con escasas montañas, y destaca el desierto del Sáhara, uno de los más extensos del mundo. Europa. Origen del nombre. Existen diferentes hipótesis sobre el origen del topónimo Europa. La más extendida expone que el nombre Europa deriva del griego yuri, que significa amplio, y de ops, que significa cara o ojo, por lo que se interpreta como mirar a lo ancho. Por tradición, también se ha extendido de que el nombre Europa se origina de la mitología griega. Europa, una princesa fenicia, fue secuestrada por Zeus, quien disfrazado de toro blanco se la llevó hasta Creta, donde tuvo 3 hijos: Minos, Radamantis y Sarpedón. Tamaño. Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra, con una superficie de 10.53 millones de kilómetros cuadrados. El país más grande de Europa es Francia y el de menor superficie es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Límites. Europa y Asia están unidas por una masa de tierra de grandes dimensiones denominada Eurasia, considerada un supercontinente por sus condiciones físicas y geográficas. También se habla del supercontinente Eurafrasia, que incluye a África en su unión con Europa por el Istmo de Suez. El límite que divide a Europa de Asia está claramente establecido por diversos aspectos políticos, históricos y culturales propios de estos continentes. Sin embargo, hay países que se denominan euroasiáticos por su ubicación geográfica entre Europa y Asia. Estos son Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Kazajistán, Rusia y Turquía. Idiomas. En Europa hay una amplia diversidad lingüística y la Unión Europea reconoce 24 lenguas oficiales. Entre los idiomas más hablados están el alemán, inglés, francés e italiano. Relieve. El relieve de Europa está compuesto por montañas, la cordillera de los Alpes y llanuras. Las principales elevaciones montañosas son la cordillera escandinava, los montes Urales y los Alpes, de los que sobresale el macizo del Mont Blanc. Las llanuras son el relieve más extenso en el continente, especialmente en la zona este. Principales ríos: río Volga, en la Rusia europea. Río Danubio, en su trayectoria recorre Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumania, Serbia y Ucrania. Río Rin, una de las rutas fluviales más utilizadas de Europa. Confluye entre Suiza, Austria, Liechtenstein, Alemania, Francia y Países Bajos. Río Sena en Francia. Río Támesis en Inglaterra. Oceanía. Origen del nombre. En 1812 el geógrafo francés Conrad Malte-Brun acuñó el nombre Oceani, traducido como Oceanía, que deriva del griego antiguo okianos y al que se le sumó el sufijo latín ia. Tamaño. Oceanía es el continente más pequeño y se caracteriza por ser el menos poblado. Tiene una superficie de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. El país de mayor superficie es Australia y el de menor tamaño es Nauru, compuesto por una sola isla debajo de la línea del Ecuador. Este continente tiene poco más de 40 millones de habitantes. Idiomas. En Oceanía se hablan más de 1.500 lenguas, y las más habladas son el inglés, el Tok Pisin, el francés y el hindi de Fiji. Relieve. Oceanía es el continente más joven. Está compuesto por grandes y pequeñas islas, muchas de origen volcánico. En Australia se aprecian extensas llanuras, la gran cordillera divisoria y una meseta donde se encuentran los montes Hammerley y McDonald. En la zona sur de Nueva Zelanda se encuentran los Alpes neozelandeses, una extensa cadena de montañas. Principales ríos: río Morri en Australia, río Darling en Australia, río Waikato en Nueva Zelanda, río Clutha en Nueva Zelanda. La Antártica. Origen del nombre. La palabra Antártica viene del griego Antarcticos, que significa opuesto al Ártico u opuesto al norte. Tamaño. La superficie total de la Antártida cubre un total de 14 millones de km², lo que se traduce en el cuarto continente más extenso, sensiblemente superior a Europa y Oceanía. La Antártida se encuentra ubicada alrededor del Polo Sur de forma asimétrica y mayoritariamente en el interior del Círculo Polar Antártico, lo que le convierte en el continente más meridional de todos. Asimismo, está rodeado por el Océano Mundial, que implica al Atlántico, Índico y Pacífico. Población. Hoy en día existen cerca de 100 estaciones científicas, de alrededor de 20 países en el continente, donde permanecen aproximadamente 1.000 personas durante el invierno. Relieve. Geológicamente, la Antártida Occidental se parece mucho a la cordillera de los Andes de América del Sur. El clima. El clima en la Antártida es el más frío del mundo.
El registro más bajo de la temperatura del aire de la Antártida se fijó el 21 de julio de 1983, con menos 89.2 grados centígrados. El 5 de julio de 2018 se registró una temperatura récord de menos 98.6 grados centígrados, a través de mediciones con satélites. También es extremadamente seco, con un promedio de 166 milímetros de precipitación por año. En la mayoría de las partes del continente la nieve rara vez se funde y es finalmente comprimida para convertirse en el hielo glaciar que forma la capa de hielo.